Hermanos, por favor, al libro de Números, Números capítulo 14. Números capítulo 14 es el cuarto libro de la Biblia. El Números capítulo 14 leeremos versículos 1 al 16. Números capítulo 14, versículo 1 al 16. Y puesto de pies, hermanos, para tener la lectura de la palabra de Dios, y yo voy a leer el primer verso y ustedes conmigo en el segundo, y así nos alternamos hasta el verso 16. Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Cuánto cuidado tenemos que tener con lo que decimos, ¿verdad? Verso 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de fuego, y de noche en columna de fuego, perdónenme. Verso 15, y dice que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo todos: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Wow. Vamos a orar y entonces tendremos el especial, y yo vendré a predicar el mensaje: justicia, misericordia, perdón y consecuencias. Padre, bendice ahora el mensaje. Señor, esperamos que la conexión ahora con este otro teléfono llegue bien a los que están escuchando en casa. Y Padre, que aquí también todos estemos sintonizados a tu Santo Espíritu, porque Señor, podemos tener conexión de YouTube, pero la conexión principal que necesitamos es contigo. Ayúdanos ahora, oh Dios, a poder estar entonados, con un corazón que escucha, no endurecerlo. Y ayúdanos, Señor, te pido pues, a escuchar tu voz, a hacer algo al respecto de lo que nos hables. Bendice pues, te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tendremos el especial y luego yo vengo a predicar. Sostén
todo el alma, que en tus fuerzas fija, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Padre, gracias por ese himno, las palabras, Señor, que en la lucha tú eres nuestro sostén. Y si lo eres, no hay necesidad de desmayar. Bendice ahora, oh Dios, en los próximos minutos tu mensaje. Danos mente con entendimiento. Danos corazón dispuesto a escuchar y a poner en práctica lo que nos enseñas, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Por varios años atrás, debo decir, yo prediqué aquí en la iglesia un mensaje. De hecho, creo que lo prediqué en la Dixon, fue años atrás. Un mensaje titulado Cuando el perdón no trabaja. En ese mensaje yo básicamente la verdad principal del mensaje es que el perdón está disponible, porque es que el Señor, aunque murió por todos y pagó el precio del pecado por todos y perdona a todos, porque no todos van al cielo,
Y es porque el perdón, para que funcione, para que trabaje, tiene que tener un recipiente en donde recibirlo. Y el recipiente que recibe el perdón es el arrepentimiento. Hay gente que no va a ir al cielo, no porque Dios no los perdonó, sino porque nunca se arrepintieron. No se arrepintieron de su pecado y rechazaron el perdón del Señor. Ahora, te digo esto como base para lo que voy a predicar en unos momentos. De hecho, el día entero va a tratar con este tema. Pero yo le doy gracias al Señor que esta iglesia ha comprendido el ministerio que Dios nos ha dado a mí y a todos como iglesia, juntos, de no solo ministrar esta iglesia, pero también ministrar otras iglesias. Ustedes no se dan cuenta a veces de lo que esta iglesia ha sido, cómo Dios ha usado esta iglesia para ayudar a otros. Y no solamente en lo económico, pero también en las oraciones, en lo espiritual. Hay hermanos, hay misioneros que anticipan pasar por esta iglesia porque se sienten que esta iglesia les ama. Algunos hasta llaman a esta iglesia su iglesia, y a mí hasta me llaman mi pastor, aunque tienen su iglesia, tienen su pastor, pero es una señal de la madurez de esta iglesia. Y no les digo esto, hermano, para que ahora se les vaya la cabeza. No, gracias a Dios por su gracia. Y gracias a Dios que Dios nos ha usado. Pero es señal de la madurez de esta iglesia, de cómo Dios la puede usar para ser de bendición a otras iglesias y a otros pastores y misioneros que consideran a este siervo alguien como, ¿verdad?, un padre espiritual, un pastor espiritual. Ha habido veces que yo he tenido que aconsejar a pastores. Me llaman constantemente, me dicen: pastor, una consulta cuando pueda, necesito hablarle. Muchos me llaman, misioneros que apoyamos, y a veces miembros de esas iglesias que me contactan, y yo obviamente por la ética pastoral nunca aconsejo a un miembro de otra iglesia a menos que tenga la aprobación del pastor. Y le he dicho a esos hermanos: si tú quieres que yo te dé consejo de algo, antes de que me digas, tienes que decir a tu pastor de qué vas a hablar, de qué, y que él sea el que me mande a mí un contacto, un texto, un audio, y me diga: mira, el hermano tal y tal quiere hablar contigo, quiero que sepas que conmigo no hay problema, tienes toda la confianza. De hecho, hermano, yo necesito que tú también lo ayudes por, X razón. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Algunas de estas consejerías envuelven unas situaciones difíciles, situaciones que requiere que haya una reconciliación, que alguien tiene que pedir perdón. Pero aún el perdón no puede cambiar ciertas cosas. Quiero que vayamos a la lectura. Vamos a continuar leyendo a Números 14 y vamos a comenzar con el verso 17. Ahora, hasta ahora, los primeros 16 versos simplemente relatan cómo el pueblo de Dios había salido de Egipto después de las 10 plagas. El Señor los había llevado hasta la tierra prometida, la entrada de la tierra prometida. Ya habían ido al monte, habían recibido la ley y ahora están frente a la tierra prometida, listos para entrar. Esa fue la razón principal porque Dios los sacó de Egipto, para llevarlos a la tierra que Dios le había prometido 500 años atrás a Abraham. Este es ahora aquí el cumplimiento de esa promesa, de ese pacto abrahámico. Entonces ellos llegan, pero mandan a espiar la tierra y regresan con un reporte. 10 de ellos fueron tan negativos que apocaron, desanimaron el corazón del pueblo. Le dijeron: allá hay unos frutos increíbles, esa tierra tiene una verdura tremenda, es tierra que tiene mira el tamaño de estos higos, el tamaño de estas uvas, no hay duda de que es tierra que fluye leche y miel, pero allí también hay gigantes. Y nosotros parecemos escarabajos.
saltamontes, chapulines. No, hermanos, eso es una exageración. ¿Ok? Aquí el niño más pequeño de esta iglesia, el bebé más pequeño que esté en la guardería, lo pones al lado del hombre más alto de esta guardería y aún así ese bebé no parece un saltamonte. Pero eso es lo que sucedió. Ellos comenzaron a quejarse y el pueblo rápido, vámonos, regresémonos a Egipto, vámonos a Egipto. Y hermano, qué peligroso es cuando cristianos deciden echar para atrás. Es bien peligroso, las consecuencias son graves. Entonces Josué y Caleb, que habían sido uno de los 12 o dos de los 12, comenzaron a decir, no, mire, la tierra es buena en gran manera. Y aunque son grandes y tienen murallas y lo que sea, esta tierra Dios nos la ha dado. Los vamos a comer como pan. El amparo de ellos se ha ido. Ellos habían escuchado del Dios de Israel y estaban allá con un miedo tremendo. Y entonces ellos ya sabían que los israelitas venían y entonces ellos dijeron, vamos, porque Dios está con nosotros. No hay razón para temerle. Y agarraron piedras para apedrear a Moisés y a Aarón y a Josué y a Caleb. Y Dios dijo, hasta aquí. Basta ya. Y Dios le dice a Moisés, este pueblo ya me irritó, ya no aguanto esto. Yo no puedo entender cómo ellos, después de todo lo que yo he hecho para mostrarle mis señales, aún así no me creen. No creen a mi palabra. Le digo, te voy a quitar de este pueblo, los voy a matar a todos, los voy a matar a todos. Ellos ya empezaron a decir que ahora nos trajo aquí al desierto para ser muertos por esta gente y nuestros hijos van a terminar huérfanos. ¿Van a ser presa de los animales y de las fieras aquí? Y entonces Dios dice a Moisés, déjame que los extermine y te pongo en un pueblo más fuerte que ellos. Y Moisés dice, Señor, tú no entiendes lo que estás diciendo. Como quien dice, tú sacaste a este pueblo, todo el mundo ha escuchado de cómo tú lo sacaste, de cómo tú has estado con ellos, como la nube de día, como la columna de fuego de noche. Y van a decir, tú los trajiste y como no pudiste meterlos a la tierra, pues los mataste. Entonces mire lo que dice en el verso 17. Ahora pues yo te ruego, Moisés le ruega a Dios, que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés está clamándole a Dios y está rogándole a Dios que perdone. Y le dice, Señor, yo quiero que magnifiques, que exaltes, que agrandes. ¿Sabe lo que es una lupa, verdad? Una lupa aumenta, ¿verdad? Lo que uno está mirando. Esa palabra magnificar viene de la misma palabra lupa, que quiero que, Señor, Moisés está, quiero que ahora, Señor, tu poder se vea más grande. Y la gente vea que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que servimos. Tú perdonas la iniquidad, aunque no tienes por inocente al culpable. Entonces la pregunta es, si lo perdona, ¿por qué todavía lo tiene culpable? Le voy a explicar eso pronto. Y él dice, perdona ahora la iniquidad, como lo has hecho desde que salieron de Egipto hasta aquí. ¿Están conmigo? Ahora mire el verso 20. Verso 20 del capítulo 14. Dice la Biblia, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Wow. ¿Se imagina que Dios diga a Moisés, porque tú me lo pides, lo voy a hacer? Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, y mis señales que he hecho en Egipto,
y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra, de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero él dijo que él perdonó. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora miren el versículo 29 para brincar un poquito. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Qué triste sentencia. Esto es triste, hermano, en la vida del pueblo de Israel. Esto es uno de los días más tristes en la nación de Israel, porque Dios los había sacado de Egipto con el propósito de llevarlos a la tierra prometida. Pero ahora les dice, el cuerpo de ustedes se va a podrir en este desierto. Los voy a matar y los voy a enterrar en el desierto. En este desierto caerán vuestro cuerpo todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano. Alguna vez usted ha ido a corte y le piden que levante la mano derecha y haga el juramento de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Eso salió de la Biblia. Dios alza su mano cuando él hace un juramento y dice: y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Verso 31 dice: pero a vuestros niños, ¿ve? Ellos se quejaron de que los niños iban a ser presa, de los cuales dijiste que serían por presa. Yo los voy a introducir, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Ahora miren el versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Brincamos al 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. El Señor dijo: ustedes fueron a la tierra y estuvieron espiándola por 40 días. Y por cada día que estuvieron espiando la tierra, ustedes van a sufrir en el desierto 1 año, hasta que todos los de 20 para arriba mueran aquí y se queden en el desierto. No van a ver la tierra. No la van a ver. Solamente los de 19 para arriba van a entrar, y los niños. Pero los 19 para abajo y los niños van a entrar. Ahora quiero que vayan conmigo al libro de Tito, capítulo 3. Dejen su mano ahí en número, vamos a regresar, no márquelo con un pedazo de papel o algo, porque vamos a regresar a Números 14. Y vaya conmigo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? No les oigo, ¿su qué? Misericordia, por el lavamiento de la generación y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El título de mi mensaje es Justicia, Misericordia, Perdón y Consecuencias. ¡Wow! Eso es un plato fuerte. Eso es arroz, frijoles, carne asada y enchiladas. Wow, eso suena ahora rico ahora mismo, ¿verdad? Eso es. Estuve en Wisconsin, encontré un restaurante puertorriqueño. Eso es un churrasco con un mofongo, una ensalada y arroz con habichuela. Aleluya. Ustedes no saben lo que es eso, pero en el cielo, se los prometo, lo van a probar. De hecho, eso vamos a cambiar la dieta en el país de México. Todo el mundo va a comer comida puertorriqueña en el milenio, ¿ok? Tú puedes ir a otro lado a buscar eso, ¿ok? Eso es un plato fuerte. Justicia, misericordia, perdón y consecuencias. Por favor, escúchame. Esto es una de esas áreas en la vida cristiana que es tan difícil vivir, tan difícil aceptar, tan difícil comprender, tan difícil practicar. Yo trato con esto no hay una semana que yo no trate con esto. Sea aquí o sea en otro lugar, es bien, pero bien complicado, difícil, pero es bíblico. Y déjame ayudarte. Mi primer punto es este. Tenemos los puntos, ¿verdad? We have the points. Ya. Dios es un Dios grande, ¿de grande qué?
misericordia. ¿Alguien diga amén? ¿Qué nos haríamos? ¿Dónde estaríamos ahora mismo si no fuera por la misericordia de Dios? Amén. Gracias a Dios que Él es misericordioso. Gracias al Señor, porque sinceramente, si no fuera por la misericordia de Dios, estuviéramos ahora en el infierno todos. En Números 14, 18, y le dije que no dejaran ese pasaje porque voy a estar mucho ahí en Números. Dice la Biblia, Jehová, tardo para la ira y grande en ¿qué? Misericordia, grande en misericordia. En Tito nos dice, en Tito 3:5, que nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Mira el Salmo 86, Salmo capítulo 86, y en el versículo 5, Salmo 86, verso 5, dice, porque tú, Señor, eres bueno. Aleluya, alguien diga amén. Eres bueno y ¿qué? Perdonador. Aleluya, y grande en ¿qué? Para con todos los que te invocan. Gloria al Señor que Él es misericordioso. Gloria al Señor que Él es perdonador. Es parte de su ser. A Él le encanta perdonar. Mire lo que dice el Salmo 145, versículo 8. 145, verso 8. Dice la Biblia, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y ¿qué? Grande en misericordia. Bueno Jehová para con todo y su misericordia sobre todas sus obras. Mire, grande, mire, ahí en el Salmo 147, una página o un capítulo 2 hacia el frente, Salmo 147, versículo 11, léalo conmigo, todos juntos, bien alto. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su... Aleluya, misericordia. El Salmo 136, la frase aparece 26 veces, porque para siempre es su misericordia, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 4. Efesios capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios que es ¿qué? Rico en misericordia. Yo sé que nosotros aquí no sabemos lo que es el rico, porque aquí no tenemos ni dónde caernos muertos. Pero Dios es rico, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La misericordia, hermanos, es un acto de bondad interno que se expresa en lo externo. Varias veces Dios mostró su misericordia. Él muestra en la Biblia, varias veces en la Biblia, Él muestra que Él es misericordioso. La primera vez que Dios mostró su misericordia la encontramos en Génesis 19. Génesis 19, 19. Génesis 19, 19. Hablando de Lot. Génesis 19, 19, que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Lo encontraron? Yo espero que sí, me preocupa si estás buscando Génesis todavía. Génesis 19, 19, he aquí, este es Lot hablando, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra ¿qué? Que habéis hecho conmigo dándome la vida. Fue la misericordia de Dios lo que permitió que Lot escapara del juicio que Dios le iba a traer a Sodoma y a Gomorra. Fue la misericordia de Dios. Y porque Abraham se lo pidió, Señor, por favor, y Dios le dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar misericordia a ese muchacho. Se ha portado mal, ha estado con los liberales, con los homosexuales, pero lo voy a sacar de ahí porque le tengo misericordia. En Génesis 39, cuando José estaba en la cárcel, que verdad José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar,
y la esposa de Potifar lo metió en la cárcel, supuestamente porque él le hizo una deshonra, lo cual era mentira. Y José termina en la cárcel, y en Génesis capítulo 39, versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su ¿qué? Su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aunque José estaba sufriendo por un crimen que él no cometió, Dios en su misericordia permitió que la gracia, él tuviera gracia, favor inmerecido delante de los ojos del jefe de la cárcel. Entonces el primer punto es: Dios es un Dios grande en misericordia. El segundo punto: la misericordia de Dios se ve clara, o se ve más clara, cuando sigue la justicia de Dios. Ahora, por favor, sígueme. La misericordia de Dios se ve más clara. En otras palabras, tú la puedes entender cuando sigue la justicia de Dios. La misericordia de Dios se ve más clara cuando es precedida por la justicia de Dios. La justicia de Dios viene primero, viene antes, es el antecedente de la misericordia. En otras palabras, la justicia de Dios es lo que agranda, lo que exalta, lo que hace magnificente, se dice, la misericordia de Dios. Me explico. Todos somos, ¿qué? Pecadores. Y todos merecemos la condenación del infierno, ¿cierto o no? ¿Okay? Efesios 2, vamos otra vez a Efesios 2, capítulo 2, versículo 4, Efesios 2, 4 al 6. Dice la Biblia: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Okay? Fue la misericordia de Dios lo que hizo que Dios diera de su gracia, que no solamente que Dios nos mostró misericordia al no darnos la condenación del infierno, pero en la gracia nos da ahora la vida. El Señor, la misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Nosotros merecemos el infierno, Dios no nos lo da por su misericordia. Nosotros no merecemos el cielo, pero Dios nos lo da por su gracia. Entonces la misericordia de Dios es lo que hace posible que la gracia de Dios la obtengamos de parte del Señor. Pero tú y yo nunca podremos entender la misericordia de Dios separada o aparte de la justicia de Dios. La misericordia de Dios se puede ver mejor cuando viene después de la justicia de Dios. En otras palabras, si no fuéramos culpables, no hubiera necesidad de misericordia de parte de Dios. Pero es el hecho de que como somos culpables, la justicia de Dios nos condena. ¿Cuántos hemos pecado? Levanta la mano. Mire a ver quien no tenga la mano levantada, porque todos hemos pecado, ¿verdad? ¿Cuántos esposos aquí están convencidos de que tu esposa ha pecado? A ver, levante la mano. Ahora todo el mundo levanta la mano. ¿Cuántas esposas aquí están convencidas de que tu marido ha pecado? A ver, levanta la mano. 2 manos allá atrás. Amén. Todas, todos. Okay. Somos pecadores. ¿Cuántos merecemos el infierno? A ver, levante la mano. No, yo no voy a preguntar cuántas de ustedes, hermanas, piensan que el esposo se merece el infierno, porque no, todos merecemos el infierno, ¿verdad? Pero gracias a Dios que por su misericordia Él nos perdonó. Y vamos para el cielo. Amén. Esto me lleva al tercer punto. Traguito. La misericordia de Dios muchas veces viene acompañada del perdón de Dios. La misericordia de Dios muchas veces viene acompañada del perdón de Dios. Regresamos a número 18. Número capítulo 18.
Perdón, 14, verso 18. Ay, 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 es que estoy pensando en la carne asada de las enchiladas. Eso te distorsiona la mente enseguida, ¿verdad? Ok, número 14, 18. Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, ¿que qué? Que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Ok? La historia aquí es cómo el pueblo de Dios se rebeló contra Dios, no quiso entrar en la tierra prometida y Dios dijo, ¿sabe qué? Es que son grandes esa gente y vimos los gigantes y parecemos escarabajos, parecemos chapulines. Y ¿sabe qué, hermanos? Recuerde esto, mire, la falta de fe hace que el problema se vea más grande. La falta de fe hace que el dinero de este edificio sea inalcanzable. La falta de fe hace que los hermanos de esta iglesia piensen que nosotros no podemos dar una buena ofrenda para comprar ese edificio. Y hace que la grandeza del poder de Dios se vea pequeño. Si vamos a comprar aquí, vamos a tener que todos creer que para Dios no es imposible que Él nos dé esto. Y vamos a tener que creer que cuando yo decida que vamos a recoger una ofrenda y necesitamos recoger una ofrenda, que tú digas, Señor, ¿cuánto tú quieres que yo dé? Y tú lo des sin pensarlo 2 veces. Porque si esta es la oportunidad de esta iglesia, entrar en la tierra prometida, yo espero que nosotros no hagamos algo que irrite a Dios. Dios a esta iglesia se ha mostrado en 1000 maneras a través de los años. Hemos visto a Dios obrar, ¿cierto o no? Entonces es hora de que tengamos fe. Que esta iglesia la vamos a comer como pan. Y por fe será de nosotros. ¿Ve? Pero la falta de fe hace que el problema siempre se vea más grande y hace que la grandeza del poder de Dios se vea chiquito. Pero la misericordia de Dios a menudo viene acompañada del perdón de Dios. Mira el verso 20. Bueno, el verso 19, 14 y 19 dice, perdona ahora la iniquidad. ¿Ve? Según la grandeza de tu misericordia. Verso 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ve conmigo a Isaías 55. Isaías 55. Dice la Biblia en el verso 7. Isaías 55. Verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él ¿qué? Y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Muchas veces la misericordia de Dios viene acompañada del perdón de Dios. Número 1, Dios es un Dios grande en misericordia. Número 2, la misericordia de Dios se ve más clara cuando sigue la ¿qué? La justicia de Dios. Número 3, la misericordia de Dios muchas veces viene acompañada del ¿qué? Del perdón de Dios. Número 4, la misericordia y el perdón de Dios no eliminan todas las consecuencias del pecado. Todo pecado tiene que ser pagado por alguien. En Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá ¿qué? Por inocente al culpable.
En Éxodo 34, el segundo libro de la Biblia, verso 7. En el verso 6 dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y poderoso, tardo para áreas, grande misericordia y verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares. ¿Que qué? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por al malvado. En la Gran Depresión, en los tiempos de la Gran Depresión en este país, hay una historia que salió en un libro, ahora no recuerdo el nombre del libro, de un hombre anciano que fue arrestado por haber robado una barra de pan, porque él no tenía dinero, pero tenía hambre. Mucha gente sufrió de hambre durante la depresión económica. Lo arrestaron y lo llevaron frente al juez. El juez, que también era el alcalde del pueblo, y él decidió, ¿verdad?, como alcalde del pueblo, también permanecer como juez para poder tener contacto con la gente del pueblo. El juez lo sentenció y le dio una multa de $10 en aquel tiempo. Y esto fue lo que le dijo el juez a este anciano: la ley es la ley y no puede ser rota sin que sea pagada. Pero entonces puso su mano en el bolsillo y sacó un billete de 10 y pagó la multa del hombre. Y el hombre quedó libre. El pecado tiene que ser pagado por alguien. Él lo perdonó. El hombre quedó perdonado. La deuda quedó pagada, ¿cierto o no? El hombre anciano no la pagó. Él fue el recipiente del perdón. Pero los $10 fueron pagados. No creas tú que porque tu pecado ha sido perdonado, que algo no tuvo que pasar tocante a tu pecado. Cristo nos sentenció: el alma que pecare, morirá. ¿Cuántos hemos pecado? ¿Cuántos merecemos la muerte? ¿Cuántos merecemos el infierno? ¿Cuántos van para el cielo? Fuiste perdonado, pero Cristo pagó. Ahora, para entender esto, hay que explicártelo. Hay que explicar el hecho de que Dios, cuando trata con nuestro pecado, trata de dos maneras diferentes. Él trata con nuestro pecado en general, que es lo que nos condena al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Okay, el Señor trata con nuestro pecado en general cuando venimos a Él y le pedimos perdón por nuestro pecado. Señor, sálvame, llévame al cielo, te acepto como mi Salvador. Él toma tu pecado y lo perdona. ¿Pero por qué? Porque Él lo pagó en la cruz. Pero también Él trata con nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros ¿qué? Pecados, plural, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Escucha estas declaraciones: el perdón de Dios de nuestro pecado tiene que ver con nuestro destino. El perdón de Dios de nuestros pecados tiene que ver con nuestro diario vivir. ¿Me entendieron? Otra vez,
No pienses en la carne asada, por favor. Mírame aquí y concentra. El perdón de Dios de nuestro pecado, singular, general, tiene que ver con nuestro destino. ¿Vamos al cielo o no? El perdón de Dios de nuestros pecados, plural, tiene que ver con nuestro diario vivir. El perdón de Dios de nuestro pecado, en general, tiene que ver con nuestra relación con Él. Antes de venir a Cristo éramos hijos del diablo. Pero la Biblia dice: a todos los que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero el perdón de nuestros pecados, plural, tiene que ver con nuestra comunión con Él. El perdón de Dios de nuestro pecado es un evento que sucede una vez. Los 3,000 en Pentecostés, eso fue un evento de una vez. El etíope que no entendía la Biblia y Felipe le habló de Cristo y fue salvo, fue un evento de una vez. El carcelero de Filipo que preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo?, fue salvo, un evento de una vez. Cornelio, que daba limosna y oraba, y el Señor le dijo: ve y busca a Pedro que te dirá lo que es necesario hacer, fue salvo en un evento de una vez. La mujer samaritana aceptó a Cristo y fue salva, un evento de una vez. Pero el perdón de nuestro Dios, de nuestros pecados, es un evento que sucede diariamente. El perdón de nuestro pecado detiene la consecuencia de la muerte eterna en el infierno. El perdón de Dios de nuestros pecados no detiene todas las consecuencias en la tierra. David y Betsabé cometieron adulterio. Si vas conmigo a 2 de Samuel 12. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, Dios mandó a Natán para confrontar a David con el pecado. David le dice a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David, Natán se volvió a su casa, Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Verso 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. Él estaba pidiéndole a Dios que no matara al niño, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y en el verso 18, al 7º día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. O sea que vemos que hubieron consecuencias que no pudo detener. ¿Están conmigo? En 2 de Samuel 24, David censa al pueblo, cuenta al pueblo en desobediencia a Dios, y cuando él cae en cuenta, dice el verso 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando le pidió perdón al Señor, David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia o peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Aunque hubo perdón, no todo el tiempo se detienen las consecuencias. ¿Me están siguiendo, hermanos?
Perdió la entrada a la tierra prometida porque él se enalteció en su espíritu, ¿verdad? Se irritó en su espíritu y habló precipitadamente al pueblo. Dios le dijo, pégale a la roca, pero él le dijo, ustedes son unos rebeldes, ya me tienen cansado, ya me tienen harto. En la carne hizo algo que no debía. Dios dijo, ¿sabes qué? No vas a entrar. ¡Wow, Señor! Bueno, personalmente, después de todo lo que Moisés hizo, Moisés hablaba con Dios y lo veía y la cara de Moisés brillaba. Y Moisés guió al pueblo por el desierto 40 años. No había otro mejor que Moisés, el hombre más manso en toda la tierra. Y Dios le dice, no la vas a ver. Y en Deuteronomio capítulo 3, cuando ya el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, si ustedes van a Deuteronomio, el 5º libro, al capítulo 3, en el versículo 23, dice la Biblia que Moisés dice, yo oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, Señor, ve a aquella tierra buena. Está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Oh, Señor, después de todo lo que he hecho, Padre, yo me arrepiento, yo sé, tú eres grande, misericordia. Wow, Señor, dame la oportunidad. A ver, Señor, me dejan entrar. Verso 26, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que no todo el tiempo se detienen las consecuencias. Ahora, en los próximos 10 minutos, permíteme aplicar todo esto ahora a tu vida y a la mía. Esto me lleva al 5º punto. Tú y yo debemos ser personas que nos deleitamos en misericordia. Dios es grande en misericordia, amén. La misericordia de Dios se ve más clara cuando sigue la justicia. La misericordia de Dios muchas veces va acompañada del perdón, pero el perdón y la misericordia de Dios no todo el tiempo borra las consecuencias. Entonces, número 5, tú y yo debemos ser personas que nos deleitamos en misericordia. Ve conmigo a Miqueas, en el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 6. Jonás, y después de Jonás viene Miqueas, antes de Nahum, capítulo 6, versículo 8, Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y ¿qué? Amar misericordia. En Mateo 5:7, en el mensaje de las bienaventuranzas, en Mateo 5:7, Cristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? Alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Ese verso nos da a nosotros una razón extra, adicional, porque debemos amar la misericordia. ¿Por qué? Porque un día la vamos a necesitar nosotros. A alguien un día tú vas a pedir que tenga misericordia de ti. Por lo tanto, debemos ser misericordiosos. Esto me lleva al 6º punto. Nuestra misericordia se ve más clara cuando sigue la justicia. En Miqueas 6:8, donde leímos hace poquito, ¿verdad? Dice la Biblia en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ve que la misericordia le sigue a la justicia. Es imposible, hermanos, vivir en este mundo sin que alguien nos haga algo malo o diga algo malo de nosotros. Imposible. Pero el acto malo de la gente que te hacen, el acto malo en contra tuya, cuando sigue la justicia, va a mostrar si eres una persona de misericordia o no. Esto me lleva al 7º punto. ¿Están conmigo?
Nuestra misericordia debe ir acompañada del perdón. En el momento que alguien te hace algo, y no importa quién sea, no importa quién sea, it doesn't matter. When anybody can do anything to you, no matter, no importa. Escúchame bien, en el momento que alguien te hace algo, no importa, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu padre, puede ser tus hijos, puede ser el pastor, pueden ser los hermanos de la iglesia, puede ser un familiar, puede ser el patrón, puede ser un empleado, puede ser un desconocido, no importa quién sea. En el momento que alguien te ofende, que alguien te hiere, que alguien te hace daño, que alguien te hace algo malo a ti o a tu familia, en ese momento tú te vas a mover hacia la dirección, una de dos. Te vas a mover hacia una de dos direcciones. O te mueves hacia el perdón, hacia la misericordia y perdonar. O te mueves hacia el enojo, el rencor, la amargura y la falta de perdón. Uno de dos. Yo conozco parejas donde ha habido infidelidad en el matrimonio. Y se han movido, la persona afectada se ha movido hacia el perdón y la misericordia y ha habido reconciliación. Y también conozco parejas que cuando el adulterio vino, la persona afectada se movió hacia el enojo, hacia el rencor, hacia la falta de perdón y terminaron en divorcio. Tú te vas a mover en una de dos direcciones. Mira lo que dice Proverbios 11:17. En Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre, ¿qué? Mas el cruel, el que no tiene misericordia, ¿qué hace? ¿Sabe la palabra tormenta ahí? El tormento es la misma palabra que el rico usó cuando él dijo, estoy atormentado aquí en esta llama. Es un tormento de un infierno en la tierra. Gente se consume por dentro. La amargura te enoja, te irrita, te pone de mal humor. Pero el último punto, nuestra misericordia y nuestro perdón no eliminan todas las consecuencias. Todo pecado tiene que ser pagado por alguien. Todo pecado. Por ejemplo, Manuel, come here. Manuel, ven acá. Manuel me pide $20 prestado. Ask me for $20. Sí. Yo se los presto. Y llega el punto en el bolsillo. Llega el momento cuando él tiene que pagarme. Y me dice que todavía no puede pagarme. ¿Me lo vas a pagar? No, todavía. Es Rojas. Voy a traer la otra semana. Mira, ¿me vas a pagar? No puede. Y finalmente llega un punto donde él me dice, lo siento, pero no te lo puedo pagar. Ahora, yo le digo, ¿sabes qué, Manuel? It's okay. No te preocupes. No tienes que pagar. No. Vete. Cristal, that's not for you. Ya se lo está pidiendo al muchacho. Él no tiene que pagar. ¿Quién lo pagó? El pecado tiene que ser pagado. Escúchame bien, yo sufrí la pérdida.
Las consecuencias no se van todas. Algo tiene que suceder con la deuda. Él quedó perdonado. Pero yo sufrí, esa palabra, yo sufrí la pérdida. Muchas veces personas no están dispuestas a perdonar porque no están dispuestas a sufrir. Por eso gente no perdona. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Tú no puedes perdonar sin sufrir algo. Cristo nos perdonó, pero Él sufrió. Hay veces que perdonar es difícil. Porque cuando tú perdonas tienes que perder algo, tienes que sufrir algo. Y no nos gusta. We don't like it. Queremos que la gente pague. Por eso es que la gente rehúsa perdonar. Porque tú no estás dispuesto a agarrar la pérdida. ¿Qué dijo el Señor en Primera de Pedro? Que nosotros debemos seguir sus pisadas. Quien cuando le maldecían, Él no regresaba maldición. ¿Por qué? Porque Él aguantó el escarnio. Él lo sufrió. Perdonar a alguien es tener que pagar por lo malo que ellos hicieron. Ahora, aunque el perdón y la misericordia no eliminan todas las consecuencias, cuando hay verdadero arrepentimiento, Dios en su gracia puede minimizar las consecuencias. Tal vez no todas son eliminadas, pero algunas pueden tener menos efecto. ¿Cuál era el castigo que David merecía por haber cometido adulterio? ¿Qué decía la ley? Que tenía que ¿qué? Tenía que morir. Pero cuando él dijo, yo pequé contra Jehová, ¿qué le dijo Natán? Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Pero minimizó la consecuencia y dijo, el bebé va a pagar. Ahora alguien pregunta, pastor, pero cuando es algo que es difícil de perdonar, cuando es algo que, ay pastor, esto va a ser duro. Bueno, para eso tienes que venir esta noche, voy a predicar cómo perdonar lo imperdonable. Padre, gracias por tu palabra.